No me acuerdo si me explicaste, ¿no? Entonces, No, mire, más que nada, rápido. bueno, primero que darle las gracias por aceptar y darme el tiempo de una entrevista. La verdad será de gran ayuda para mi tesis. Más que nada, mi tesis va en torno un poco al cambio como paradigma del streaming a la televisión. Cómo la gente ha ido dejando un poco todo esto como de la televisión y se ha ido pasando hacia el streaming. Esto también llevado a las plataformas de Twitch o Kick, que son hoy en día las plataformas que lideran un poco el streaming tanto en la entretención y en la compañía con las personas. Nosotros de igual manera analizamos en algunos puntos el IRL, que es el In Real Life, donde las personas prácticamente están a través de una pantalla hablando. Y bueno, eso más que nada como usted sabe de desarrollos neurocognitivos, las tecnologías digitales, por eso creo que sería muy buena una fuente como la de usted. Así que eso más que nada. Si quieren, Dale, ¿y tú qué estás estudiando? periodismo. Yo estudio periodismo Periodismo. en la Universidad Mayor. Estoy terminando un Ya, nuevo ¿y técnico. solo por dudas cómo llegaste a mí? La verdad buscando en internet, busqué paper, buscando información y llegué a usted en unos papers, busqué su nombre, busqué cómo, en qué se trataba, y ahí llegué a su LinkedIn, después a su página Ah, ya. bueno, entre Ya, todos, dale. entre los que Así, busqué, literalmente busqué a claro, minería de internet. Ya, sí, perfecto, no hay problema. literal. Así que ahí lo encontré y bueno, investigándolo un poco, igual usted me serviría de gran ayuda, así que por eso lo contacté. Dale, dale. Si no, no hay problema, solamente era como para Sí, escuchar al respecto. imagina. Ahí está. Eh, Dame 5. Ya, cuéntame, entonces, ¿tú me haces preguntas? sí, sí, ¿Cómo lo hacemos? son un par de preguntas relacionadas como a este tema, más que nada del streaming, de las nuevas tecnologías. Y eso, unos 20 minutitos de entrevista, algo así. Ya, dale nomás. No son muchas preguntas. Bueno, mi tesis analiza cómo el streaming y las plataformas digitales están transformando el consumo audiovisual y las relaciones de las personas con el contenido. Desde la perspectiva neuropsicológica, ¿cómo observa usted este fenómeno? Desde la perspectiva neuropsicológica. Sí, este fenómeno de cambio donde la gente hoy en día ve mucho lo audiovisual. O sea, la verdad es que no sé si darte un punto de vista de la neuropsicología. La verdad es que, eh, mira, en términos neuropsicológicos, el hecho final de poder estar frente a la pantalla debería ser algo relativamente equivalente. La diferencia más allá del término neuropsicológico tiene que ver con el contenido editorial. Cuando uno analiza lo que hace referencia a los dispositivos media en general, una de las diferencias sustantivas respecto de hace 20 años a la fecha es que la forma de emitir contenido tenía un respaldo editorial siempre. Había un canal de televisión, había una estructura detrás, había tal cual un equipo editorial, un directorio que de alguna u otra manera delimitaba eh, cómo iba a ser o cuál iba a ser el alcance de los contenidos que se transmitían. Eh, ese criterio incluso está establecido en términos legales en Chile del momento en que después de las 21 horas los canales están permitidos para poder dar cuenta de contenido mayor de 18 años. ¿Sí? Nosotros hemos limitado por ley, al igual que muchos países, cómo es que el uso del aire para poder transmitir la señal iba a estar regulado. Con el cambio que hemos tenido, no solamente el medio ha cambiado su forma de transmisión, vale decir, ya no es por el aire y por tanto cambian las condiciones que el Estado puede regularlo, sino además no existe ningún comité editorial detrás. Y por tanto tenemos cero control respecto al contenido. El contenido puede ser de alta calidad, de baja calidad, puede ser un contenido con información falsa, puede ser un contenido con información verídica, puede ser un contenido con información
de alguna manera, como tú estás comentando, como en real life, o como más P2P, o, o no sé, desde el punto de vista de una persona, puede ser una experiencia claramente subjetiva que no se puede generalizar. ¿Sí? Entonces, uno de los principales componentes tiene que ver con que el contenido ha cambiado bastante. Y el otro punto tiene que ver en parte con el contexto, porque eh, cuando también si lo podemos comparar con la televisión clásica en el contexto del hogar estaba en un solo lugar, Claro. estaba visible para todos los agentes de la familia y convocaba de una u otra manera, de manera más pública, y actualmente las pantallas están de manera más privada. Sí, la probabilidad de tener un televisor en cada pieza era algo que estaba reservado a nivel socioeconómico más alto. En cambio ahora, tener una pantalla en cada pieza, uno podría llegar a dos pantallas tranquilamente en cada pieza por cada una de las personas que están viviendo en la casa. Y por tanto, la estrategia no solamente de supervisión, sino también de poder compartir el contenido es súper difícil, ¿no? De hecho, uno de los fenómenos que se ve ahora, ni siquiera con lo que tú me estabas comentando con Twitch u otras, sino ya más que nada con las plataformas de multimedia en términos de películas y series, es que a diferencia de lo que también pasó durante años con respecto a la televisión y el cine, había ciertos contenidos que eran canónicos. Todo el mundo había visto Matrix, Mm, todo el mundo había visto Titanic, todo el mundo había visto, qué sé yo, El Padrino, ¿sí? Y actualmente no hay ese tipo de contenido que sea uniforme para las nuevas generaciones. claro. ¿Sí? Tu misma generación y otra no tienen un solo contenido al cual hacerse referencia. Es posible que yo hable de una película que para mí me parece clásica dentro de tu generación, pero que efectivamente no todo el mundo haya visto. Y por tanto, eh, ahí también hay un doble efecto. Por un lado, permite una mayor especificidad respecto a los gustos de las eh, como línea de contenido, pero por otro lado inhibe este espacio común que tenían los medios en términos de poder congregar a las personas, inclusive cuando no habían tenido una experiencia de visionado juntos, más bien habían tenido una experiencia visionaria vicaria, ¿sí? Yo vi El Padrino a los, qué sé yo, a los 18 años, tú quizás lo viste a tus 18 años, pero después de Claro. 20, 30 años de distancia. Entonces podíamos conversar respecto al mismo contenido. Y como eso era una película seminal, inevitablemente si a ti te gustaba de alguna u otra manera las películas, tú ibas a pasar por ese clásico. En la Mm, actualidad, esa diversidad de contenidos hace que es altamente probable que incluso en carreras como la tuya o en carreras audiovisuales, las personas tengan una destreza y un desarrollo en el ámbito visual o visual de video, pero que no necesariamente compartan esa instancia. mm, Ahora, si le doy una vuelta más a lo que tú hacías referencia en términos de lo neuropsicológico, uno de los puntos también tendría que ver principalmente con que es una línea que en realidad se ha investigado, yo ya lo he investigado menos, que está vinculado el, a la multiplicidad de contenidos que estamos viendo por un corto periodo de tiempo. claro. Eh, Y más en el formato Reels de o hecho, cosas por el estilo. Yo he investigado poco al respecto. Mi línea de investigación va más que nada con la población infantil ya. y normalmente la población infantil accede, al menos la población preescolar accede mucho menos a ese formato. Pero claramente hay serias dudas, ¿no?, respecto de cómo es que el sistema cognitivo se está acostumbrando a un estímulo constante de baja intensidad que requiere un nivel de concentración mucho menor. Claro. ¿Ya? Pero yo he investigado mucho menos en ese Ah, tipo ya. de líneas. Sí, sí, porque una de mis dudas era cómo afecta esta multitarea digital, es decir, estar viendo un streaming o un video y a la vez revisar TikTok o un chat. Esa capacidad de concentración al hacer tantas cosas a la vez, no sé si ha estado un poco cambiando de buena manera, por decirlo así, o quizás es un retroceso para la concentración. Eh, Ahí como que todavía tengo esa duda de contenido corto, porque mucha gente el contenido corto de TikTok se le queda más en la memoria, pero quizás por un tiempo más corto que algo más elaborado en más tiempo. Bueno, ¿cómo cree que el... Bueno, bien.
¿Cómo cree que el streaming y el consumo bajo demanda han modificado la manera en que las personas procesan el contenido audiovisual? Eh, bueno, efectivamente una de las líneas que se está siguiendo tiene que ver con eh, cuánto, eh, con, con cuánto requerimiento de aspectos cognitivos está generando, ¿no? Con qué tanto resulta ser una instancia exigente en términos atencionales. Eh, eh, la verdad es que los sistemas atencionales son sistemas que funcionan con distinta carga, ¿no? Está la atención focalizada, la atención dividida, la atención sostenida, que básicamente lo que diferencia tiene que ver con cuáles zonas del cerebro van a ser activadas para poder sostener un campo atencional y además qué características o demandas cognitivas va a generar cada una. La atención sostenida o la atención focalizada simplemente es la atención que a ti te permite mantenerte atendiendo un estímulo en general, pero la atención sostenida implica un nivel como usualmente se conoce como de mayor concentración, ¿no? De estar particularmente enfocado en esa tarea y durante un largo periodo de tiempo. Y, y básicamente una de las cosas que entre comillas son una de las principales dudas tiene que ver exactamente con eso, ¿no? De qué tanto este tipo de características, de este tipo de videos de corta duración, van a empezar a incidir en el desempeño de las personas, ¿sí? Eh, espérame. Sí. Eh, ahora, tal como te decía, no necesariamente es una línea de investigación que yo he ido siguiendo, ¿no? Claro. Pero en general cuando se ha ido evaluando, ¿no? Tiene que ver no solamente con el impacto que podría llegar a tener, por ejemplo, los mecanismos cognitivos, ¿no? En atención, en memoria, en regulación emocional, sino también con respecto a lo que hace referencia ¿cuánto se llama? A la curatoría editorial, como te decía, ¿no? Claro. En términos de que este contenido diverso, ¿no? Podría estar fundamentado en términos editoriales por un algoritmo. Y ese algoritmo simplemente lo que está haciendo es que está reforzando ciertas preferencias iniciales de los usuarios, ¿no? Entonces, más que nada, estaría generando un efecto tipo rabbit hole, ¿no? En donde tú generas una gran profundidad en el contenido, pero no necesariamente una gran extensión. Ahora, se ha visto que efectivamente puede tener algún tipo de incidencia, no solamente en el desempeño cognitivo, sino también en la regulación emocional. La regulación emocional es la capacidad que tiene alguna persona para poder establecer un mejor dominio de sus emociones, tanto en términos de la expresión emocional, sino también como el análisis de sus propias emociones. Y al poder destinar tan poco tiempo a cada uno de los distintos contenidos media, podría efectivamente estar asociado a algún tipo de mayor incidencia en algún tipo de patología. Pero como te digo, es una línea que yo particularmente no he investigado. Yo la he visto, pero la he visto de una manera mucho más, eh, digamos, transversal. Una Claro. de las líneas sí que ahí se evalúan principalmente, y quizás sería una cosa interesante eh, que puedan revisar, es cómo se conoce este concepto en inglés. En general, cuando se está explorando respecto de esto, se habla de SVS, ¿sí? Que son los short videos, ¿sí? Ya. Y bajo esa línea podría buscar mayor información, ¿no? En donde efectivamente han habido algunos estudios respecto al desempeño cognitivo y todo, pero no necesariamente, como te decía, yo he estado Claro. particularmente Sí. mirándolo. ¿Y usted cree que las nuevas generaciones desarrollan una relación distinta con el entretenimiento debido a la exposición temprana a plataformas digitales? La verdad es que el problema no necesariamente tiene que ver con la exposición temprana a plataformas digitales, nuevamente tiene que ver regularmente con el contenido. Ya. Una de las principales discusiones que se han generado, por ejemplo, en la población temprana tiene que ver con que una de las principales medidas que se tomaba anteriormente para poder
dar cuenta de la interacción con medios era el tiempo en pantalla. Sin embargo, el tiempo en pantalla es una muy estrecha medida debido a que no permite delimitar ni el contenido que aparece en la pantalla ni el contexto en donde se observa esta pantalla, ¿sí? Por tanto, ni el contenido en términos de, por ejemplo, que está interactivo o no interactivo sería la relación que tenemos con este contenido. Si es que este contenido está especialmente diseñado para niños o no. No. Toda la literatura que hablaba respecto de la televisión, por ejemplo, hablaba algo así como el contenido especialmente dirigido para niños, como el contenido background, que se le decía, que es el contenido que no estaba dirigido especialmente para niños, pero como el televisor estaba en un lugar visible y público, los niños solían no prestar tanta atención al contenido que ellos consideraban que no estaba destinado plenamente a ellos. ¿Por qué? Porque habían señales explícitas, ¿no? El contenido infantil tenía un formato particular, tenía colores más explícitos, tenía un tono de voz distinto, tenía de alguna manera como ciertos elementos visuales o auditivos que te permitían entender que era infantil. Uno de los problemas que tenemos ahora en esta misma línea que yo te decía editorial, que podemos acceder a mucho contenido que podría cumplir con los formatos que usualmente podríamos nosotros entender que es un contenido infantil, siendo que no cumple con los principales hitos de un contenido infantil, ¿no? Entonces vamos a poder ver, qué sé yo, ponte tú un manga mucho más kawaii, ¿sí? Entonces parece más infantil, tiene dibujos animados, puede tener una banda sonora que resulta relativamente más afín al contenido infantil, pero no necesariamente por eso va a tener un formato o un contenido explícitamente infantil, ¿no? Hay toda una investigación que se desarrolló hace mucho tiempo, la leí, recuerdo, con Ranma Sodotome, con Ranma y medio. No, porque los padres que afirmaban que sus hijos veían Ranma no necesariamente entendían que el personaje principal cambiaba de sexo dependiendo si que tocaba agua caliente o agua fría, ¿sí? Y cuando tú explicitabas eso, los padres entonces se arrepentían de ese contenido, ¿no? Lo que daba cuenta de la baja supervisión del contenido que estaban viendo. Ahora, nuevamente, tal como te decía anteriormente, más allá de que sea un acceso temprano, que lo es, ¿sí? De hecho, una de las preocupaciones que tenemos dentro del mundo de la academia respecto es que toda la literatura te indica que en países en vías del desarrollo y en países desarrollados, tal cual como cabe pensar ahora en Chile, la edad de inicio para poder tener su propio dispositivo con algún tipo de pantalla está bajando progresivamente. Hasta hace 3 años, en el último estudio que se publicó en Chile, que era de Kids Online, el promedio era de 8 años de los niños, ¿sí? Y se ha visto progresivamente en la literatura internacional que el promedio ha ido bajando con el tiempo, ¿sí? Entonces al principio eran cerca de 12 años y bajó a 10 y está bajando a 8 y seguramente ha ido bajando aún más. Eso es una preocupación particularmente dado que el cerebro está en desarrollo, dado que nuevamente esta curatoría de contenido es baja y que la supervisión de los padres también es baja, porque nuevamente no hay un problema con que un niño pueda acceder a cierto tipo de contenido que no está del todo diseñado para él, siempre y cuando tenga la moderación o la mediación de parte de un adulto para poder explicar y poder bajar a una comprensión infantil lo que está pasando, y que por otro lado también en algún momento pueda determinar que ese contenido no está del todo diseñado o habilitado para que sea consumido por un niño. Como te decía anteriormente, nosotros podíamos confiar en que si es que ese dibujo animado se daba la hora de los dibujos animados en el canal de televisión nacional, era un dibujo animado, ¿sí? Podía ser un dibujo un poco más violento, podía ser, no sé, los Transformers, podría ser G.I. Joe, que era un dibujo más, qué sé yo, entre comillas, más violento. Pero dentro de todo calzaba en una figura que era la televisión infantil. En la actualidad no tenemos en ningún caso ese contenido, ¿no? Y bajo la misma, bajo lo mismo que tú decías, esto se ha estudiado mucho más con YouTube o otro tipo de plataformas. Sin embargo, tú incluso estás orientándote más a plataformas en donde ni siquiera hay una elaboración tan planificada como en el caso de Twitch, en donde lo que yo normalmente estoy dando es un contenido en vivo,
¿sí? Y ese contenido en vivo no ni siquiera tiene una suficiente planificación respecto de, por último, en el caso del video de YouTube hay una elaboración, Claro, hay un tipo de edición en particular, hay una intención de poder transmitirla, en cambio, en esto solamente van a ser reacciones a un tipo de contenido en particular, ya sea porque estoy retransmitiendo mi jugada claro, de videojuego, porque la verdad es que simplemente estoy reaccionando a otro tipo de contenido, o más bien estoy particularmente utilizándolo bajo la vieja figura, ¿no?, de un blog, ¿no?, de cómo yo estoy vivenciando cierto tipo claro. de información. Entonces, nuevamente ahí eh, se nos complejiza Mm, esa área, y la verdad es que esos cambios han tenido en cuenta una velocidad mucho mayor a la que la investigación ha podido absorber. claro. Recuerdo en particular que una colega norteamericana estuvo todo su doctorado estudiando, ¿cómo se llama esta red? Ponte tú que estuvo estudiando una plataforma, supongamos que estuvo estudiando todo su doctorado en una plataforma como TikTok. Ya, Y ella partió explorando TikTok y en 4 años más TikTok ya no servía, no existía. ¿Sí? Entonces, es tan rápida la claro. velocidad de adquisición de nuevas tecnologías y de nuevas plataformas que la investigación o el cuerpo de investigación no logra ser tan rápido como para Claro, poder investigar no, cada uno de estos no elementos. logran ir a la par, va muy Claro, no rápido el logramos ir a internet. la par. Claro, entonces todavía estamos muy recién ahora. Piensa que la investigación con dispositivos móviles y infancia comenzó más o menos en el 2010 y recién está teniendo algún tipo de madurez ahora en el Claro. 2026, cuando en realidad ya, o sea, pasaron 16 años y los contenidos que estábamos viendo hace 16 años son particularmente distintos a los contenidos y a la realidad que que tenemos ahora, ¿no? Me imagino. Antes, tal cual, antes teníamos YouTube, pero YouTube igual tenía un comité editorial, o sea, o al menos tenía un contenido mucho más editorializado. Teníamos un formato en donde trataba de asimilarse un poco más a la televisión. Y actualmente, por ejemplo, en el mismo contenido que tú estabas comentando de Twitch, es un formato que está destinado a una pantalla de menor resolución. Es un contenido que está destinado a una pantalla dirigida uno a uno, Mm, ¿no? No es como, no es que incluso en el caso juvenil, por ejemplo, que tú te juntes con amigos a ver un canal de Twitch, ujú, ¿no? Uno lo ve de manera individual. claro. Es posible que generemos conversaciones posteriores de O, manera grupal, pero uno lo accede de manera individual. o que hoy en día, no sé, Ibai hace un evento que Ujú. es la velada y ahí uno se junta, pero es la vez que te juntas a ver un evento en Claro, específico. y esto es porque efectivamente una de las cosas que ha pasado, por ejemplo, con la figura de Ibai, es que Ibai se transformó en Don Francisco, Algo ¿sí? así, sí. O sea, Ibai lo que hizo se tradicionalizó. Ibai lo que hizo fue, en vez de ser un tipo que generaba contenido mediático del garage de su casa, se transformó en un tipo que me junto y logro convocar a un montón de estrellas para un show que yo creo que la verdad, que tampoco es original. Es un show que Claro, está basado en un paquete anterior de contenido, ¿no? Como podría ser la lucha mexicana, claro. ¿no? O la lucha americana, la lucha libre americana. Entonces él se tradicionalizó y está generando una versión casi como 2.0, pero si tú te fijas, toda la estructura de Ibai, o sea, toda la gestión mediática de Ibai actualmente debe parecerse mucho más a un canal de televisión que a un streaming, De hecho, sí. ¿sí? Claro, debe tener, o sea, el solo hecho de que yo logre arrendar el estadio del Real Madrid, convocar a la cantidad de personas que genera, ¿sí? Las entradas se deben vender por Ticketmaster, Claro. ¿sí? Los artistas que van, algunos irán de manera gratuita, algunos irán de manera de pago, algunos lo que hacen es tener una negociación en términos de que si yo voy para allá tengo Claro. mayor visualización, ¿no? Entonces, claro, si a mí como streamer chileno me invitan a tener una pelea con otro, obvio que yo voy, Sí, porque al fin y al cabo me va a permitir tener más tracking para mí, ¿no? Pero es como, literalmente es como que Don Francisco invitara a un humorista de Rancagua, claro. ¿sí? En donde no necesariamente te voy a pagar o te voy a pagar poco, pero él tiene el push de que va a salir en televisión Claro. nacional. Entonces, el caso particular de Ibai es una figura que ya logró migrar a un formato medio tradicional, ¿sí? Pero
continúa, pero que todavía el canal se mantiene fuera del formato tradicional. O sea, Ibai, si bien puede que salga en algunas instancias televisivas, Ibai todavía no ha salido en la televisión pública. Su evento todavía no se da por la televisión pública, ¿no? Se está dando ya, siempre ya está generándose ese contenido dentro de las redes formales que él ya estaba ocupando. Y también ahí hay otro fenómeno de que, por ejemplo, que estamos viendo al respecto de la muerte, entre comillas, de la televisión tradicional, que tiene que ver con algunos elementos súper quizás tradicionales que están cambiando. La premiación de los Oscars, a contar de 2 años más, se va a transmitir por YouTube, y que no se va a transmitir por ningún canal de televisión formal en Estados Unidos. Y por tanto, ese programa que de alguna manera mi generación era un canal de televisión que le compraba los derechos a un canal de televisión norteamericano y que hacía una transmisión chiquitita en vivo con un par de personas que sabían de películas y todo eso, entonces salían acá, ese ya no va a ser el formato, porque ahora YouTube te lo va a poner de forma específica. Entonces ya ni siquiera ya la misma academia de la televisión, o sea, del cine y las artes, ya dijo: la tele no es el medio de comunicación que voy a seguir ocupando. Entonces, claramente ahí hay un cambio súper sustantivo. Ahora, todavía el televisor, así como todavía el periódico, sigue siendo la fuente de información más oficializada, ¿sí? La que tiene el mayor rango de población que lo absorbe, ¿sí? Todavía, si yo quiero convencer a mis padres y a mis abuelos respecto de cierto tipo de contenido, si bien puedo acceder en algún tipo de caso a que ellos acceden a TikTok y lo ven y tal, si sale en la televisión debe ser verdad, si sale en el diario debe ser verdad. Y cada vez vamos avanzando a pasos agigantados a que esa información ya no sea de esa manera. Y nuevamente, lo que te decía, este comité editorial que no existe, bueno, yo puedo decir cualquier cosa en mi canal, ¿no? Yéndonos un poco quizá al marco regulatorio, que igual hablábamos de la tele, que después de las 9 uno está permitido para contenidos para mayores de edad. ¿Usted cree que falta un poco una regulación en todo este ámbito del internet? Yo sé que quizás es muy difícil tener a, no sé, miles de personas, miles de ojos para ver el internet. Como comentábamos, es muy rápido todo lo que va sucediendo, el contenido. Pero quizás en Chile ya como está bien, o sea, cada vez está más instalado. ¿Usted cree que falta algo más legal en este término? ¿O quizá alguna ley? Bueno, también ahí es súper complicado eso porque por ejemplo, en Chile, actualmente Chile está discutiendo, particularmente esta semana está discutiendo la ley que va a tratar de regular las casas de apuestas que viven en Internet, ¿no? Pero esa ley lo que va a poder regular formalmente, en realidad, solamente va a poder regular la publicidad que hagan esas casas de estudio, esas casas de apuestas en los medios formales, ¿sí? Ya sea como auspiciar a un partido de fútbol o que salgan en cierto horario en la televisión. Pero nuevamente, como te decía, el sostén que tenía el marco legal en la actualidad de poder decir, dado que usted ocupa el ancho de banda aéreo, tanto para las radios como para la televisión, yo puedo de una u otra manera delimitar, racionar o juzgar su uso. La línea de internet claramente genera un vacío legal que es muy difícil de poder controlar, porque nuevamente el contenido no es necesario. Volvamos a la idea de Ibai, ¿no? Por mucho que yo establezca que un contenido como Ibai fuera de adulto, como Ibai lo está transmitiendo desde España, ¿sí? 5 horas antes. Por tanto, él lo está transmitiendo en un horario que en una de esas es para adultos, pero que yo lo voy a estar viendo en un horario infantil, y ese contenido no es chileno, no tengo cómo poder actuar al respecto, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que ir generando son otro tipo de políticas que no necesariamente van a ser de ese tipo de regulatoria, sino van a tener que ir del lado, por ejemplo, de recomendar cierto tipo de contenido, por ejemplo, ¿sí? De poder establecer como
de una u otra manera como para poder decir, mira, estas fuentes son unas fuentes que cumplen con ciertos requisitos y Claro. por tanto nosotros valoramos. Que incluso quizás originalmente Ibai no hubiera cabido Ujú. en esa figura y que Claro. actualmente sí, porque bueno, bajó de peso y por tanto tiene un aspecto Claro. nutricional a la base, porque si tú te fijas, nuevamente para ponerte el ejemplo de Don Francisco, o sea, Ibai, Luisito Comunica u otro tipo de tipos, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo lo mismo que hacía Don Francisco, vale decir, hacer una gira por otros países Claro. recomendando comidas distintas y diciéndote qué museo visitar, que era exactamente lo mismo que hacía Don Francisco en los 80 con la cámara viajera. Entonces, se funden un poco esos contenidos, pero devolviéndome a lo que tú estabas comentando, es extremadamente complejo y difícil que Chile, sobre todo además Chile, que es un país que va a tener poco sostén comercial como para poder decir yo limito esto de mejor Mm. forma. La Unión Europea podría llegar a generar algún instancia así. Eh, los mismos Estados Unidos, Australia, por algunas características especiales también que tiene en términos espaciales. Pero un país que tiene un bajo sostén en términos de comercio y un bajo N y un país que no necesariamente se considera entre los poderosos del mundo, es extremadamente complejo que pueda llegar Claro. a generar ese tipo de cosas. De hecho, lo que normalmente hacemos nosotros en términos legislativos respecto a este tipo de contenidos, como el uso de dispositivos móviles por parte de la infancia u otro, es tratar de copiar el estándar que existe ya en términos internacionales. Por ejemplo, en el mismo caso de Chile, por ejemplo, para el uso de los videojuegos, nosotros copiamos el estándar europeo y copiamos, entre comillas, la ley japonesa respecto del estándar de este videojuego cumple con tales Claro. condiciones. Simplemente hicimos las mismas condiciones, pero dichas o con una palabra distinta, Claro. pero que básicamente es igual, es equivalente a la... ¿Por qué? Porque supongamos que en Chile generamos una nueva clasificación. Nintendo no necesariamente va a cumplir con esa legislación en Chile. Claro. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque somos tan chiquitos el comercio que hay, estamos tan chiquititos el mercado que no se justifica. Obviamente, si es que nuevamente Nintendo, como una compañía oriental, quiere entrar a Estados Unidos, claro que va a cambiar su estándar. Claro. ¿Sí? Quiere entrar a la Unión Europea, claro que va a cambiar su estándar. Lo que yo creo que debería ir pasando en realidad es que más allá de que se generen algunos cuerpos legales en específico, yo creo que lo que debería ir pasando es que los países comiencen a entender cada vez más que los límites espaciales a los cuales estábamos acostumbrados no rigen en este campo digital. Y por tanto, lo mejor es que nosotros, por ejemplo, nos reunamos como ese tipo de instancia y poder decir, por ejemplo, el conjunto de países latinoamericanos establece qué. Mm. ¿Sí? Porque ahí nuevamente genera una gran cantidad de mercado y por tanto en esta lógica neoliberal puede de alguna u otra manera decir yo regulo o no regulo, establezco o no establezco porque ya no va a poder entrar tan fácil. Y pese a todo, eh, siempre va a haber un medio de consumo Mm. como fuera o medio Claro. alternativo fuera del usual. Ya lo podemos ver, por ejemplo, en todos los intentos que han hecho las compañías editoriales para poder, o las mismas cadenas de cine y tal, como para poder limitar la visualización de contenido con la propiedad intelectual, que todos los intentos que se han Mm. hecho, cada vez que se genera una nueva regla, cada vez se genera una nueva trampa. ¿No? Entonces no ha sido posible poder generar ese tipo de cosas. Yo veo, soy menos creyente respecto de que hayan ciertas regulaciones específicas y sí creo que lo que debería haber es el fomento de una cultura de uso del sostén Mm. digital distinta. ¿Sí? Nosotros deberíamos, por ejemplo, en lo personal, más que negar el uso de dispositivos mediáticos en los colegios, yo empezaría a enseñarle a los padres y a los hijos de cómo sería la mejor forma de poder utilizarlo. Mm. Porque además ya entraron en otro sostén. Tú pagas con tu teléfono. Tu carnet de identidad tiene una aplicación específica del registro civil para que tú tengas tu carnet de identidad en el teléfono. Entonces te identificas, es tu billetera. Y sin tu Mm. billetera no pueden entrar al colegio. Uno con la billetera va al colegio. Mm. Eventualmente en 5 años más, en una de esas vamos a abrir la puerta de la casa con el teléfono. Y por tanto van a ser tus llaves. Y de nuevo,
no puedo decir que tus llaves no pueden entrar al colegio. Lo que Claro. yo te tengo que enseñar es cómo poder usar ese dispositivo de mejor forma, que es una vuelta similar a lo que nos va a pasar con la inteligencia artificial. Esta semana estuve corrigiendo unos trabajos que no hay ningún tipo de elaboración humana de parte de los estudiantes. Y, y el reto no va a ser prohibir usarlo en la inteligencia artificial, sino vamos a tener que modificar el esquema de tal manera que nos permita asegurarnos que haya un avance curricular, un avance de aprendizaje de parte de nuestros estudiantes, Claro. con o sin inteligencia artificial. No, a nosotros de hecho nos pasó que, bueno, cuando yo entré el 2021, Ujú. todo esto de la IA todavía no estaba como está hoy en día y no sé, hacer un trabajo para mí de 7 páginas, 8 páginas era muy complicado. Hoy en día con la IA le mando información, le digo hazme 8 páginas y me las hace. Claro, Y en un principio con los profes, claro, el año pasado, antes pasado, era como una batalla constante entre ellos y nosotros como, no, profe, si de verdad no ocupé, uno ocupaba un poco, después lo arreglaba, pero ya los profes como que hoy en día ya tuvieron que aprender a vivir con esto, como que ya no nos, o sea, que claramente quieren ver un poco lo humano en la redacción, pero si ya ocupamos como que ellos ya como que tienen que aprender a vivir con esto más que a intentar dejarlo de lado, porque ya la IA cada vez está más inserta. Nosotros mismos, unos profes, nos han mostrado aplicaciones que te pueden hacer una presentación, o sea, le pones el docs y te hace la presentación, o sea, yo no tengo ni que hacer un Canva, o sea, no. ya está todo, entonces cada vez va a ser más complicado para uno también como estudiante el querer aprender realmente o me voy por el lado más fácil. Está Claro, entretenido. entonces lo que nos va a pasar, por ejemplo, es que, por ejemplo, las aulas se van a tener que transformar en algo mucho más activo en términos de que yo no necesariamente te voy a mandar ese trabajo para la casa, sino te voy a decir, hazlo aquí frente a mí, Claro. ¿sí? Y ahí van a tener que generar algunos cambios, pero eso va a depender de todo un movimiento que va a ser mucho más difícil poder hacerlo dentro de la academia, Mire, para no irle a mi quitando juicio. más tiempo, me quedan dos preguntitas para no quitarle más de Ujú. ese tiempo. Mire, en mi tesis hablo de la economía de la atención. Desde su área, ¿qué ocurre en el cerebro cuando una persona está constantemente expuesta a estímulos digitales? Nuevamente, excede parte Ya, de rango de investigación lo que tú claro, me estás consultando, ¿no? Y nuevamente, tu pregunta alude a que el contenido es el mismo y que el uso es el mismo. ya, Yo te podría decir que, eh, por ejemplo, vámonos a otra línea. No es lo mismo que tú estés una hora frente a la pantalla a las 10 de la mañana que a las 3 de la mañana. claro, Y los efectos neuropsicológicos que van a tener son sustancialmente distintos. ¿Sí? No es lo mismo que tú veas el contenido digital de pie a acostado, porque acostado neuropsicológicamente lo que nos pasa es que efectivamente va a haber un cambio en el patrón del simpático parasimpático y te va a tratar de inducir el sueño, y lo que tú estás haciendo ahí es enseñarle a tu cerebro que cuando está acostado sí tiene que estar atento. Entonces, eh, la lógica de tu pregunta es una lógica que también, el problema que tiene es que está también pensada como nosotros pensábamos anteriormente esto. claro, Esto es como que tú me estuvieras preguntando qué pasa porque los niños están viendo televisión. Y claro. de nuevo, el problema no es que vean televisión, sino es qué ven, cómo lo ven y cuáles son las características de la persona que lo está viendo. ¿Sí? Si es una persona que tiene efectivamente dificultades de regulación emocional, si es una persona que tiene dificultades atencionales, obviamente este tipo de usos podría ser un uso que va a ser perjudicial para la población. Va a depender de la edad del sujeto. ¿Sí? No va a ser exactamente lo mismo si yo lo hago a los 3 años, que yo lo hago a los 10 años o si lo hago a los 16 años. Entonces, el fenómeno resulta ser tan complejo que excede las posibilidades de poder verlo tan solo bajo un aspecto Claro. tan grueso como el que te me estás Mm. comentando. Y mire, ¿existe alguna explicación neuropsicológica o psicológica que pueda existir detrás de este fuerte vínculo emocional que la gente desarrolla con el streaming o con el creador digital?
¿Cómo así? Ese desarrollo emocional cuando yo estoy viendo a una persona, al streamer, y me siento como, quizás ya como parte de él, como somos amigos prácticamente, no sé. ¿Ya? ¿Existe alguna explicación quizás neuropsicológica del por qué sucede este vínculo emocional entre la persona y el streamer? ¿O el youtuber? Eh, bueno, yo creo que de nuevo, esto excede la neuropsicología, Ya, pero la identificación respecto a figuras relevantes es algo que también se ha visto bastante estudiado, pero ya desde otro foco en la psicología, ¿no? mm, Que tiene que ver con la identificación, que tiene que ver con la resonancia que van a generar en términos culturales con respecto a ciertos aspectos y estrictamente eh, hay algo que uno podría establecer como decir que esto es como gente como uno, ¿no? Es como la ventaja de esto es que yo ya no tengo que eh, de alguna manera empatizar con una estrella de cine, no tengo que claro. empatizar respecto de una estrella de rock. Estoy empatizando ahora con una persona que es tal cual como yo, ¿sí? Es una persona que transmite un lugar en donde su casa se parece a la mía. Mm, Esto es como lo que pasó inicialmente con Naya Fácil, ¿no? mm, Eh, que claro, actualmente la casa de Naya Fácil ya no se parece a la mía, pero habla como mi vecina igual. ¿Sí? Entonces genera una identificación en ese tipo de elementos y además, particularmente el caso de Naya Fácil resulta sintomático porque actualmente ella escaló en su posición social mm, gracias a ser exactamente como era, ¿no? Y por tanto va a generar una mayor identificación en la población. Eh, pero nuevamente va a generar una mayor identificación en un porcentaje de la población, claro. no en toda la población. De hecho, en lo particular, por ejemplo, a mí Naya Fácil la entiendo como un fenómeno, pero, Mm, o sea, prefiero ver un video de Ibai. claro. ¿Sí? Me Sí. identifico más con Ibai que con Naya Fácil. Entonces, nuevamente, la cantidad de actores que están en juego permiten que haya una multiplicidad de perfiles y que existe una mayor probabilidad que yo encuentre un perfil cercano al mío. Y por tanto yo genere estos espacios de mayor vínculo, mayor empatía. Eh, pero, pero no he estudiado Mm, particularmente cómo esto incide en términos psicológicos, ¿no? claro. Esto es lo que se me puede ocurrir por ahora. Y ya para finalizar, desde su perspectiva, ¿cree que las plataformas digitales están modificando la manera en la cual pensamos, sentimos y nos relacionamos? Sin lugar a dudas, en parte por lo mismo que tú me estás comentando, ¿no? La identificación que va a generar el contenido que está generando, lo mismo que te comentaba en términos de que no existe un contenido unificado que dé cuenta para toda la población, el hecho de que efectivamente es las probabilidades que yo tenía de leer un libro que mis padres no entendían que estaba leyendo eran relativamente escasas porque la literatura que yo podía optar era la literatura que normalmente había en casa o en una Mm, biblioteca pública, no en la biblioteca escolar. claro. La cantidad de contenidos que actualmente un niño puede llegar a recibir que no tiene algún tipo de moderación adulta es infinita, ¿no? Y de hecho excede las posibilidades que nosotros tenemos de control. Mm, En algún tiempo yo tuve, con mi hijo pequeño, tuve un control respecto a que yo revisaba el historial de los videos que veía. mm, Sí, entonces cada cierto tiempo yo me metía y veía el historial y tenía algún tipo de edición o por último sabía más o menos qué claro. cosa estaba viendo y tal. Pero actualmente la cantidad de consumo que tiene no me deja hacer eso. O sea, Mm, es imposible que yo revise el historial porque hay 254 videos que claro. reviso cada día. Y si es por decirlo de esa manera, porque deberían Mm, haber más. Eh, entonces claramente está transformando nuestra realidad cultural y lo mismo que pasaba con la academia, esto es mucho más rápido de lo que nosotros como cultura hemos podido absorber mm, esta instancia. Eh, eh, que se da incluso particularmente con un fenómeno que es como el que tú estás tocando, ¿no? Es como que hace que las familias y que los adultos y que las distintas personas se comporten de manera más mixta con respecto a ese mm, uso. Por ejemplo,
los padres están preocupados respecto de lo que ven los niños en los dispositivos móviles, pero también tienen la conducta de pasarlo a un dispositivo móvil para que Para no molestar. deje, claro, que me permite, que es un fenómeno que se llama passback. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo se llama? existe esa dualidad, passback, Passback. que es, que es pasar hacia atrás, ¿no? Es como Claro. cuando tú vas en el auto y es como, toma tú, no, ya. Ah, ya. Sí, esa es la idea. Entonces, claro, cuando se ha estudiado, y ese es un fenómeno que yo he estado estudiando, cuando se ha estudiado el passback, en general lo que se logra entender es que existe esa dualidad en términos de los padres, de que están preocupados, pero que igual lo ocupan, ¿sí? Entonces, como que ya existe una idea bien, bien mixta, y es ¿por qué? Porque todavía no han tenido suficiente tiempo de poder analizar esto de una manera que les permita tener una opinión más informada, Claro. o al menos que permita observar en el tiempo cómo es que esta condición se ha dado. Y como eso no se ha podido generar, entonces, claro, la forma de poder interactuar es una forma todavía mucho más naive o mucho más inocente, sin tener un juicio acabado. Claro. No, hoy en día los niños, de hecho creo que uno de los primeros regalos es como una tablet o un iPad. Por lo mismo, quizás solo para que vea videos, pero igual le genera todo esto. Claro, eso es lo que te comentaba yo, ¿no? De que cada vez el acceso a la pantalla y una pantalla individual es cada vez más alto. ¿Sí? Bueno, Rodrigo, eso más que nada, muchas gracias por tu tiempo, de verdad Ujú. será de gran ayuda para mi tesis y más que nada eso, agradecido totalmente de ti, de verdad muchas Dale, gracias que y esté muy bien. eres muy capo en lo que haces. Vale, Que muchas le vaya gracias. muy bien, que Que tenga esté muy buena bien. tarde, buen día, chao Vale, chao. chao, chao. Para mi tesis. Ah, la voy a pensar.